sentar acá para sentirme lo más cerquita posible de todos ustedes y hacerles esta pregunta. ¿Cuál es la parte del cuerpo que se te incomoda al momento de estar en un conflicto con otra persona? ¿Alguna vez te lo pusiste a pensar? Te pido te tomes unos segundos para intentar visualizarlo. Llevo haciendo esta pregunta por más de 10 años. La mayoría de las personas identifican rápidamente alguna parte del cuerpo. A muy pocas les cuesta darse cuenta qué les sucede, pero todas quedan impactadas cuando reconocen que esa emoción que se despierta en esa situación de conflicto y se manifiesta en el cuerpo, intentamos disimularla o esconder. Esto que hacemos es un hábito aprendido en la niñez. Me gustaría invitarlos a poner una lupa enorme y que podamos mirar todos juntos esos pequeños gestos que van construyendo algunos hábitos que nos rigidizan, nos alejan o nos acercan de los otros y de nosotros mismos. Para poder estar hoy acá, tuve que ir a buscar mi confianza, esa que muchas veces se escabulle justamente cuando el ser interior quiere estar plenamente presente. ¿Les pasó alguna vez? Necesité llamarla, trabajar intensamente para que el sentimiento de seguridad afectiva venga a mi encuentro y le ponga un bálsamo al miedo que siento de estar frente a todos ustedes. Aprendí que si llevo la atención a mi planta de los pies y me enraizo en el suelo y me dejo acompañar de manos amigas, algo puede empezar a calmarse. El miedo nos cierra, nos tensiona, nos agita los latidos del corazón, se nos bloquean los pensamientos y nos invade un sentimiento de inseguridad que muchas veces nos entristece, nos achica y lo único que queremos es salir corriendo. Espero no hacerlo. Podemos ser nosotros mismos, en cambio, recibir, escuchar a los otros, si no nos sentimos amenazados o avergonzados. Pero ¿cómo logramos ser nosotros mismos? Cuando era chica, me llamaban en casa princesa. Me iba muy bien en la escuela, tenía muchos amigos, era deportista, una vida normal. Era ese tipo de niñas que todos adoran porque no traen grandes problemas. Las maestras encantadas. Y crecí con esa idea acerca de lo que era ser yo. Pero esa era solo una parte de mí. Me llevó algunos años darme cuenta de ello. Había otra, más íntima, secreta, que aparecía de noche. Un mundo muy distinto y misterioso asomaba. Pensamientos y sensaciones de los que no había escuchado hablar en el mundo de arriba. A veces me invadía la angustia y entonces me inventaba rezos, promesas, frases, intentando calmar el gran vacío de adentro. También ese mundo misterioso podía colarse en algún pensamiento. Todavía puedo sentir la ansiedad que se apoderaba de mí cuando terminaba alguna actividad y temía que mis padres no me viniesen a buscar o que les pasara algo malo en el camino. Pensamientos imposibles de decir porque no tenían ninguna lógica. ¿Alguien recuerda a algún compañero de clase que les haya despertado las peores de las hostilidades? Yo sí. Me acuerdo de dos. Me resultaban muy antipáticas. Una mezcla de envidias y de celos, pero como no eran propias de una princesa,
Aprendí a silenciarlo y a meterlo en lo más hondo de mí. Y como no se hablaba más que con el dedo levantado acerca de esos aspectos casi monstruosos que solo a los niños les sucede, porque a los adultos nada de esto nos pasa, crecí intentando no escuchar todo aquello que no se esperaba que a una joven de mi edad le sucediera. Y crecí, me recibí, me casé y di a luz a mi primer hijo varón. Y con su nacimiento llegó el momento más sublime de mi vida. Y a su vez, el más frustrante. Y a su vez, el más verdadero. La generosidad de la vida nos saca del camino de la pretensión. Me había preparado para tener un parto hermoso y sin dolor. Y tuve una cesárea. Llegué de madrugada a la clínica y los médicos se alarmaron al verme conio en la bolsa. Pensaron que podría haber sufrimiento fetal y entonces comenzaron con todos sus procedimientos que no incluían involucrarse conmigo más allá de mi cuerpo, y mucho menos con ese pequeño ser que ni siquiera podía imaginar los códigos de este mundo. Me convertí en objeto de mediciones. Sentía frío, tenía mucho miedo. Nadie me miraba ni me hablaban. En ese momento sentí no existir para nadie. Pero el llanto de Julián me devolvió las fuerzas para pedir que lo dejaran en mis brazos. Pero rápidamente se lo llevaron a controlar. Y entonces no pude callar más. Empecé a escuchar lo que durante tantos años había intentado evitar. El mundo estaba patas para arriba. Muchos seres humanos vivimos fragmentados. ¿Cómo no se cuestionaba ni siquiera lo deshumanizado, deshumanizante que es nacer así? ¿Cómo se llega a este tipo de cegueras? Esa pregunta desató una búsqueda y montones de otras preguntas que guían mi estudio para recuperar mi integralidad y devenirme mí misma. Hoy, luego de algún recorrido, estoy convencida que recuperar la reconexión con nuestro mundo interno es vital para evolucionar como seres humanos. Los adultos tenemos un malentendido naturalizado acerca de lo que es educar. Muchas veces estamos amargados o con una excitabilidad excesiva y repetimos maneras poco empáticas de vincularnos con los niños. Cuando quieren jugar, los sentamos. Cuando quieren gritar, los callamos. Si prefieren estar en silencio, les exigimos que se expresen en voz alta y clara. Si se golpean y les duele, les decimos que no es para tanto. Si quieren estudiar canto, pensamos y tratamos de convencerlos que es mejor que realicen algún deporte en equipo. Y si no son como se supone que tienen que ser, los corregimos. Y les vamos enseñando de a poquito a alejarse de la fuente vital de información con la que todos los seres humanos venimos equipados a este mundo para descubrir lo que somos y todo lo que somos. Despertar esta conciencia y el dolor que conlleva, paradójicamente, es el aliento a impulsar una nueva educación empática que cuide cada gesto, que cultive el despliegue de lo propiamente humano. Las emociones tuvieron acceso restringido a clase, replegando nuestra existencia al dominio de la razón. Un sistema educativo que no pone una silla para el alma y no enseñe a tender puentes con nuestro mundo de la piel para adentro limita nuestro desarrollo. Necesitamos una escuela que conecte los mundos, que no aniquile el proceso de adquisición del conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Necesitamos una escuela que nos enseñe a ser íntegros, nosotros mismos, coherentes con nuestros pensamientos, emociones, acciones. Una escuela
que integre el mundo misterioso en clase, donde se aprenda con otros humanos acerca de la vida de los humanos. Y para ello necesitamos adultos que podamos retornar a nosotros mismos, que podamos propiciar ambientes de confianza y seguridad afectiva, que podamos llamar a la alegría y al encuentro. Solo conociéndome a mí mismo puedo conocer y entender al otro y actuar en consideración de las necesidades propias y de las de los otros. Propiciar iniciativas donde haya espacio para todos. Hay escuelas transformadoras alrededor del mundo que están impulsando una nueva educación, que entienden que es tan importante enseñar lengua y matemática como no exiliarse de la propia existencia como camino para liderar cambios positivos en el mundo con sentido de bien propio y común. Imagina un mundo donde cada niño crezca con la confianza de desplegar su empatía con él, con los otros y con el entorno. Seguramente sea otro este mundo. La buena noticia es que solo basta girarnos para adentro, encontrarnos y conectar los mundos. ¿Quién se anima a sumarse a construir esta nueva cultura? Gracias.